Por ello lo hemos buscado. Le agradecemos mucho al padre Francisco Gallardo, sacerdote católico y, como le comento, encargado de la Casa del Migrante en Matamoros, que acepte esta conversación para conocer más acerca del tema. Padre, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Saludos desde acá, desde Matamoros, Tamaulipas, la frontera con Estados Unidos. ¿Qué información tiene usted acerca de otros casos similares de secuestro de migrantes, no en grupos de 2 o 3 cuando mucho, sino familias enteras y a veces grupos todavía más extensos y en su mayoría por el intento de extorsionar a sus familiares? Bueno, sí, todos sabemos la gran movilidad humana que existe ahorita en estos tiempos. Bueno, aunque tenemos ya varios años trabajando con migrantes, desde sociedad civil y como iglesia en la atención integral, y cada vez es diferente el aspecto del movimiento migratorio. Ahora tenemos a todos los venezolanos, tenemos haitianos, tenemos colombianos y mucha gente del sur que viene hacia el norte. Y después de que pasan tanta situación, porque para llegar a este lugar tienen que pasar varias naciones, varios pueblos, varias ciudades, muchos peligros, pues llegan acá al norte y esto del secuestro, pues sabemos que no es nada nuevo desde hace muchos años, la desaparición de migrantes, la situación grave. Sin embargo, pues bueno, se han hecho muchos esfuerzos por controlar la seguridad de los y de las migrantes, pero pues por ejemplo, nosotros que estábamos en la casa del migrante, los migrantes son quienes nos platican cómo es la situación cuando son secuestrados, cuando están en el secuestro, las torturas por los que los hacen pasar, los golpes por los que para presionar y paguen la familia, la violentación también para las mujeres, la cuestión de los niños. Pues es un drama humano fuerte, serio, donde la gente verdaderamente sufre muchísimo para poder ingresar, si es que se puede, hacia Estados Unidos, que es su sueño, el máximo para todos ellos. Padre, el portal del periódico El Universal publica una entrevista con una migrante venezolana que narra cómo estuvo a punto de ser secuestrada cuando viajaba en un autobús. Ella comenta que en la línea de transportes les entregaron solamente un papel con un número a manera de boleto, que de repente fueron interceptados. El chofer del autobús abrió la puerta, entraron varias personas a tratar de secuestrarlos y a raíz de que pudieron romper un cristal, lograron escapar con algunas heridas. Algunos migrantes le han dicho, le han manifestado la sospecha de que personas como los choferes de los autobuses en que se trasladen pudieran estar vinculados con delincuentes para llevar a cabo estos actos de secuestro. La voz de los migrantes es muy fuerte en ese tema. Sí, tenemos mucho testimonio. Este testimonio que tú platicas es uno que es muy valioso e importante, pero así como ese hay muchísimos. Tenemos nuestros audios, tenemos videos, tenemos fotografías, tenemos listas de personas que han sido secuestradas y muchos de ellos refieren que sí, que dicen ellos, eh, la situación se agrava porque hay colusión, así lo dicen los migrantes. O sea, no sabemos en qué momento les dan qué tipo de boleto, qué tipo de ticket, y sí es una voz fuerte de situación de extorsión. No se podría entender todo lo que está ocurriendo en el fenómeno migratorio sin los vínculos entre delincuentes, entre grupos que tienen que ver con la movilidad de estos migrantes, incluso entre algunas autoridades, vaya usted a saber, agentes de migración y demás personas. Creo que este problema evidencia que es toda una cadena de complicidades. Yo siempre he dicho que las organizaciones e instituciones para algo fueron creadas y fueron buenas, son buenas, tienen su bondad, pero no deja de estar siempre aquella persona que ve en el migrante una cuestión económica donde no lo ve como persona, sino como para adquirir un recurso económico fuerte y se da el aspecto de la extorsión y todo lo que conlleva. Entonces, no se descarta que va a haber, no siempre, pero va a haber situaciones donde ahí hay complicidades para poder extorsionar, secuestrar y todo lo que acontece al migrante.
hago énfasis, hay gente muy buena, yo he trabajado con gente, tengo muchos años en esto y que sirven verdaderamente al migrante, pero otros que dan mucho en que desear y que ojalá que hubiera una humanización y concientización de que la gente sufre. Los migrantes no son moneda de cambio, los migrantes no son mercancía, los migrantes son personas. Dos hipótesis que se han mencionado principalmente en este caso y en otros recientes es la extorsión, pero también el reclutamiento forzado a grupos delincuenciales. ¿Esta situación es relativamente nueva o es un factor común en los lugares por donde atraviesan los migrantes? En años anteriores se hablaba mucho de reclutamiento para que se integraran hacia los grupos. En los últimos tiempos, en estos tiempos últimos inmediatos, es el aspecto de la extorsión y de pues, de quitar el dinero, porque no nada más es el migrante, sino se involucra toda una red de familias que les hablan a ellos y que la familia sufre mucho. Es gente que ya pues ha perdido todo, ha vendido sus casas, ha vendido sus bienes materiales en su país o en su estado, porque también hablamos de desplazados mexicanos internos y es precisamente para quitarles el dinero. Por ejemplo, uno de los casos más recientes decía una persona, somos cuatro, nos pidieron $900 a cada uno, ¿de dónde pagamos tanto dinero? ¿No? Sin embargo, el precio era ese, para poder liberarlos. Padre, usted ha mencionado, ha denunciado testimonios de estos secuestros de familias o de grupos, incluso de 10 o 15 migrantes. Jorge Cuellar, el vocero de seguridad de Tamaulipas, dice no tener conocimiento de denuncias en ese sentido. La secretaria de Seguridad Federal, Rosa Isela Rodríguez, considera que el secuestro de 31 migrantes es un caso atípico. ¿Por qué no se están denunciando o por qué las autoridades no están recibiendo reportes de estos casos que usted ha dado a conocer? Bueno, la cuestión de la denuncia, en eso sí tienen toda la razón. Mientras que no haya una denuncia, es considerado como si no existiera. En eso se basa toda la argumentación. El 99.9 de la cuestión de lo que sucede a los migrantes no es denunciado, incluso hasta el 100% en ocasiones, porque es mucho temor. Si el migrante tiene mucho miedo de denunciar, no va a ir a ninguna oficina, no quiere ir a ninguna oficina para la denuncia. Si lo hiciera, las situaciones serían diferentes, porque entonces ya habría argumentos, había realidades. Yo no puedo tampoco obligar al migrante o a la persona secuestrada que lo haga, porque también ahí es cuestión de su libertad, pero por lo demás es por el temor infundado y el miedo infundado en las personas por la amenaza y todo lo que sucede en contra de sus vidas. Pero usted da fe de haber recibido testimonios en ese sentido de secuestros masivos de migrantes frecuentes. Sí, 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 sí. Correcto. Por ejemplo, disculpa, por ejemplo, en la semana anterior al secuestro a la casa del migrante llegó un grupo también numeroso de personas que habían sido secuestradas, mujeres, niños, les habían pedido una cantidad de dinero, van y los dejan afuera de los albergues para que se reciban y ahí pues tengan ya un lugar. O sea, hay testimonios, hay bastantes de que se pueden decir, si hay videos, hay audios, hay todo lo que se considera para poder hacerlo, pero también tengo que ser muy cuidadoso por la seguridad integral de los migrantes, de las mujeres, hombres y familias, los niños y niñas. Por último, padre, usted que está en contacto permanente con grupos de migrantes, que recibe sus testimonios, sus denuncias, sus peticiones de ayuda, ¿qué recomendación le daría a los migrantes con base en su experiencia, con base en lo que le cuentan? ¿Cuál sería la recomendación para tratar de evitar situaciones como estas de las que hemos estado informando en los últimos días? Es difícil dar una recomendación al migrante, puesto que hemos vivido tantas cosas. Por ejemplo, el país vecino nos ha dado tanta noticia de los muros, de las mallas, de las boyas, de los agentes, miles de agentes, el cerrar puentes internacionales, la cuestión del crimen organizado, de los grupos criminales, de los que se dedican al secuestro, a la extorsión, al tráfico de migrantes, y el migrante no se detiene. Precisamente nos damos cuenta de la situación tan grave que han de vivir en sus países, en sus lugares de origen,
para atreverse a venir y emigrar, incluso dejar la vida para estar mejor según su pensamiento de ellos y de ellas. Padre, muchísimas gracias por esta entrevista. Al contrario, gracias por estar al pendiente de los migrantes y ojalá que todos respetemos los derechos de los migrantes. Muchas gracias. Al contrario, es Francisco Gallardo, sacerdote católico encargado de la Casa del Migrante allá en Matamoros.